Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿a quién se está refiriendo? A Abraham, que ya era viejo, ¿verdad? Que ya él pues ya estaba más para allá que para acá. Eso es lo que está diciendo acá, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Está refiriéndose a toda la descendencia de Abraham, en Isaac, por supuesto. Conforme a la fe, murieron todos estos, oiga, sin haber recibido lo prometido. Va, veamos esta cosa. Abraham dice que todos estos murieron, Abraham, Isaac, Jacobo, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. No le fue entregado a ellos la tierra prometida, sino hasta en tiempos de Josué. Pero vea lo que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Bien, termino con esto. Dice que todos aquellos personajes le fue dada la promesa, pero aquellos, aunque murieron sin haberla recibido, en primer plano, o cuando hablamos de una profecía de doble cumplimiento, en este caso una promesa de doble cumplimiento, si lo quiere ver de esa manera usted, la tierra fue entregada en tiempos de, de Josué y recibieron esa tierra prometida, recibieron esa herencia que les estaba dando el Señor, parte de los pactos de las promesas a Abraham. Pero lo más importante, que todo esto era sombra de la verdadera promesa, que eran promesas mejores, que eran promesas espirituales, eran promesas celestiales, eran promesas por la fe. Entonces, cuando hablamos del padre de la fe, cuando hablamos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham también, porque nosotros tenemos fe y creemos en ese Mesías que le fue dado como promesa a Abraham, que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición vino cuando Cristo apareció en su primera venida, cuando vino a la tierra, Dios el Hijo. Entonces, la verdadera promesa es esa promesa espiritual, esa promesa celestial, esa promesa que nosotros estamos esperando todavía, hermanos, ya que gracias a Dios no fue otorgada, como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él venía a establecer su reino, pero porque le rechazaron, nos abrió la puerta a cada uno de nosotros. Y nosotros, dice el libro de Hebreos, esperamos nuevas promesas, ¿verdad? Y mejores todavía aún, porque nosotros esperamos cielo e Israel está esperando tierra. Entonces son diferentes las promesas, pero todas proceden por la fe. Todas vienen por la fe y el padre de la fe es el padre Abraham. Eso dice acá esta diapositiva cuando estamos viendo acerca de el pacto, ¿verdad? Abrahámico, acerca de lo que Dios había prometido a Abraham. ¿Se entiende, hermanos? Lo que hemos estado viendo, lo importante que es el personaje. Amén, hermano. Sí se entiende. Ok, perfecto. Bien, entonces pasemos acá a las promesas que le había dado Dios a Abraham o el pacto abrahámico. Recuerde que los pactos han venido cambiando. Pues en ese momento fue el pacto a Abraham y obviamente ese pacto tiene que ver
con los israelitas, ¿verdad? Y por eso que aquí lo vamos a ver cada uno de ellos. Dice que de él haría una gran nación. Allá está en Génesis 13:16. ¿Ya? Veamos Juan 8:37, alguien que lo tenga rapidito. Esa gran nación se iba a formar en el Éxodo, perdón, allá en Egipto, porque Israel iba a salir como un pueblo numeroso, numeroso. Entonces, ya esa primera promesa en el pacto abrahámico se cumplió en Israel cuando salieron de Egipto. Ahora bien, espiritualmente veamos Juan 8:37. Amén. Amén, pastor. Cualquier hermano, rapidito ahí. Sé que Primero. sois Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. No oí que se le cortó ahí. Abraham, vuestro padre, se Ajá. gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ok, ¿de quién está hablando? De él, de Jesús, ¿verdad? Que Abraham, ¿verdad? Quiso haber, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Haber querido ver lo que ellos veían en ese momento. Pero eso era en cuanto a la promesa mesiánica que le había sido dada, ¿verdad? A Abraham, que de su descendencia, ¿verdad? De su linaje vendría el Mesías. Ahora bien, bendecido personalmente. A ver, ¿qué dice Juan 8:56? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El 8:56. 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ok. Ajá, es que está leyendo el mismo versículo, ¿verdad? Hay alguien que tenga el 8:56. El anterior pastor, hubo un error. Era el Ajá. 8:37 el que tenía que haber leído y leyó el 8:56. El 8:37 no lo leyó. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ah, vaya, perfecto. Entonces ahí podemos ver, ahí están prácticamente los versículos, ¿verdad? Que hablan acerca de esa promesa o de ese pacto que tenía Dios con Abraham. Déjenme. Ya me estaba acabando la pila. Bien, entonces dice que allá en Génesis 13 y Génesis 15 aparece que haría de él una gran nación, aparece que él sería bendecido personalmente, pero ¿por qué le he llevado a Juan 8:37? ¿Por qué le he llevado a Juan 8:56? Que está hablando el Señor y que prácticamente la promesa mayor o la bendición mayor era el Mesías Salvador. O sea, eso es el enfoque que quiero que usted aprenda. También engrandecería su nombre, tendría un gran nombre, ¿verdad? Génesis 12:2. También iba a bendecir a los que le bendijeren. Eso se cumplió allá, ¿verdad? Con el caso de Balaán y Balac, ¿verdad? Que querían maldecir al pueblo de Israel, pero no. Sería Dios quien iba a bendecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Por ser descendientes de Abraham. Y también al final dice que bendecir a todas las familias o a todas las naciones de la tierra. A ver, ¿qué dice Gálatas 3:8 y 3:16? Para que veamos acerca de esta bendición, a dónde se está cumpliendo hasta el día de hoy. ¿Qué dice Gálatas 3:8? Amén, pastor. Ajá. Y amén. La escritura, previniendo que Dios había de justicia por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti será bendita todas las naciones. Ya ve que la promesa dada a Abraham también nos abarcaba a nosotros, a los gentiles. Ahí dice Gálatas 3:8. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra o todas las familias de la tierra. Se referían, ¿verdad? Por la descendencia de este hombre y por ser, ¿verdad? El padre de la fe, nosotros también espiritualmente entramos en esa bendición. 3:16 de ahí mismo de Gálatas. 3:16. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y sus cimientos. No dice a los cimientos como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu cimiento, la cual es Cristo. Correcto, la simiente de Abraham, o sea, es el Señor Jesucristo. Bien, veamos un poquito rápido esto.
Las señales para confirmar el pacto, ya vimos lo más medular de lo que es Abraham, pero solo para tener un referente, las señales para confirmar el pacto. Le cambió el nombre. Abraham significaba padre enaltecido. Y lo cambió por Abraham con H, ¿verdad? Significa padre de muchedumbres o padre de multitudes. Sarai significa contenciosa y le cambió por Sara, que significa princesa. Otra señal del pacto no solamente fue cambiarle los nombres, sino que también la circuncisión. Haciendo un paréntesis, bueno, no un paréntesis, sino que algo un poquito ya para la iglesia. Algo similar ha sucedido con nosotros. Recuerde que nosotros tenemos un nombre nuevo allá en los cielos, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el Señor nos da un nombre nuevo. Y yo creo igualmente que el pastor Presa en su postura acerca de cuál es ese nombre nuevo, porque muchos preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre nuevo que usted tiene? Lo extraño que la escritura lo único que dice es que ese nombre nuevo solo Dios lo sabe, ¿verdad? Y usted. Entonces, el pastor Presa lo explica cuando nosotros llevamos Apocalipsis, que hay un nombre escrito en una piedrecita y la cultura, pues cuando usted llevó cultura o está llevando costumbre y geografía, lo van a ver, que era algo cultural que se escribía el nombre de la otra persona en amistad, ¿verdad? Para saber que habían sido amigos. Entonces nosotros también tenemos un nombre nuevo y yo creería, como les decía lo que decía el pastor Presa, creería que ese nombre nuevo que solo usted y Dios lo sabe es hijo de Dios, realmente. Por eso dice, creo que Romanos 8:17 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si alguien tiene esa cita, me la busca, por favor. Creo que es Romanos 8:17, si no me equivoco. Y si no es Juan 8:17, siempre me equivoco en la cita. Pero dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu o a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solo usted sabe, hermano, si en realidad es salvo. Solo usted sabe si es un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 8:16, hijos pastor. de Dios, de Dios. 8:16 de Romanos, ¿verdad? Léalo ahí, hermano. Ok. 8:16 de Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, solo usted y Dios saben. Solo yo y Dios sabemos que si somos hijos de Dios, porque internamente el Espíritu Santo, que es Dios, es quien me dice a mí si soy verdadero, si soy genuino o soy un mentiroso. Bien, otra señal, ¿verdad? Para confirmar el pacto dijimos que era la circuncisión, ¿ya? Y esa circuncisión, estamos hablando de un acontecimiento literal, ¿verdad? De la marca que llevaban todos los que eran judíos. Ahora nosotros llevamos la marca del Espíritu Santo, que así hemos sido sellados con él, ¿verdad? Eso dice Efesios 1:13, que después de haber creído en el Evangelio, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, lo cual dice en otra porción, son las arras, son la garantía de que nosotros nos iremos con el Señor en el arrebatamiento de su iglesia. Bien, ¿qué más le cuento de esto? Vamos a ver un poco de Melquisedec rapidito, aunque esto lo trata ya también el libro de Hebreos. Esto tiene, mire, el Pentateuco tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el libro de Hebreos, porque recuerde que Hebreos, o sea, el libro fue escrito para judíos convertidos al cristianismo, pero en su contexto, en su cultura, eran judíos, o sea, sabían bien lo que se hacía en el templo, sabían bien de las costumbres, sabían bien de las fiestas, conocían muy bien todo el entorno judaico. Así es de que, por eso es que tiene relación Hebreos con el libro de Pentateuco, especialmente lo que estamos viendo acá en Génesis. Dice Melquisedec, ya llamado también rey de justicia, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. A ver, alguien que me lea Génesis 14:17 y luego nos vamos a ir a Hebreos. Amén, pastor. Amén. Dice, cuando volvía de la derrota, Génesis 14:17 ahí. ¿sí? ¿Sí? Cuando volvía de la derrota de Doroán, Casi no se le escucha, No le hermanito. oigo, hermana. Sí, casi no se le Si escucha. gusta, le leo yo, pastor. Por favor, ahí, cualquiera.
Cuando Cuando volvía de la volvía de la derrota de derrota de- cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Y el 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En este pasaje de Génesis 14, mis amados hermanos, se está hablando de un personaje llamado Melquisedec, que solo se menciona en Génesis 14, que tiene relación con el Salmo 110, 2, y en Hebreos capítulo 7 y 8, que habla de este personaje de Melquisedec. Ahora bien, mucho se ha dicho de quién es Melquisedec. Algunos tienen una postura que es nuestro Señor Jesucristo, pero yo quiero que vaya a Hebreos capítulo 7, versículo 1, para que vea que este era un tipo de Cristo, no era Cristo, no era el ángel de Jehová, no era Dios el Hijo allá en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice Hebreos en el capítulo 7, versículo 1, se lo leo yo, porque este Melquisedec, ponga atención, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Oiga esto, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. A ver, pregunto, ¿es el mismo Señor Jesucristo? Amén, pastor. Ahí así lo da a entender en la lectura. Ajá. No, pastor, porque dice que no tiene padre ni madre. Y Jesús tenía padre y madre. Terrenalmente, pues, o sea, Ajá. Ok. y aquí dice que no tiene descendencia también. ¿Alguien más? Es que dice que, pastor, si no hecho semejante al Hijo de Dios. No Ahí está es la de clave, Dios. hermanos. Hecho semejante. Ojo, no es mi intención, como le repito, pues meterme en otras materias, pero por si no lo ve, usted tome lo más que pueda, ¿verdad? Porque yo cuando pienso en esta materia, pienso también más adelante, porque esto tiene conexión con toda la escritura, especialmente con Hebreos. Esa es la clave del pasaje. Dice que este hombre fue, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Alguien que me lea Hebreos 1 en adelante, para que vea que este Melquisedec que aparece en Hebreos 7, que dice que es hecho semejante al Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios, no es el mismo que aparece en Hebreos 1, del 1 en adelante. Por tal motivo, Amén. lo único que podemos entender es que este personaje, el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, escondió todos los detalles de Melquisedec, que fue un hombre, que fue un sacerdote allá en Jerusalén, por eso dice rey de Salem, rey de paz, que fue en sus características un tipo de Jesucristo, sin principio, sin final, sin genealogía. Obviamente el Señor tampoco lo tiene, ¿verdad? Entonces sus características que son mencionadas, porque el Espíritu Santo las escondió en el Antiguo Testamento, eso también lo puede corroborar usted en el Salmo 110, y es porque así trabaja el Señor. Simple y sencillamente, qué extraño, ¿verdad? Sin el Salmo 110 no existiera, si no tuviéramos Hebreos, no pudiésemos entender quién es este Melquisedec. Pero ¿qué dice Hebreos 1 en adelante? Alguien que, Amén, que lo pastor. lea, Amén. pero que no Dios se le había- corte, no se le corte, por favor. Dios Dios- habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a Ajá. los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Correcto. constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el Ajá. cual siendo el resplandor de su gloria, Oiga y la esto, el imagen misma. cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, la esencia, creo que va a decir ahí mi hermano, ¿verdad?
Sí, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente nombre de ellos. Perfecto, dejémoslo hasta ahí. Okay. Siendo la imagen misma de su sustancia, de su esencia, es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo. No como dice aquí, no es una creación, no es hecho semejante. O sea, cuando dice el mismo libro de Hebreos en el capítulo 1 que dice cuanto menor a los ángeles, es porque en su naturaleza de 100% hombre, fue un poco disminuido, llamémoslo así, en su parte material, pero, o sea, superior a los ángeles definitivamente. Entonces, este Melquisedec, mis amados hermanos, más adelante usted lo va a encontrar en alguna otra materia. Este Melquisedec era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. No era nuestro Señor Jesucristo. Tenía las características de nuestro Señor Jesucristo, pero fue un hombre, ya, que si bien es cierto, no se mencionan sus padres, no se menciona sus genealogías, pero sí las tuvo, ya, sí vivió en aquel momento, sí vivió. Lo que el Espíritu Santo hace, quien fue quien dio la palabra de Dios, es que escondió, ¿verdad? Llamémoslo así, si lo quiere ver de esa manera, todo lo relacionado a él, porque se iba a entender en la medida que pudiéramos comprender el Salmo 110 y pudiéramos comprender Hebreos capítulo 7, 8. Ahora bien, ¿cuándo se da el acontecimiento de Abraham? 2000 años antes de Cristo. ¿Cuándo se da el Salmo 110? 1000 años después. O sea, en el año 2000 está con Abraham, en el año 1000 está con el rey David y está en el año 60 más o menos ya en el tiempo de Hebreos. O sea que hay diferencia. Imagínense cuánta diferencia hay. Desde Abraham hasta David 1000 años y de David a Hebreos otros 1000 años aproximadamente. O sea, cómo Dios es perfecto. Usted no pudiera entender Melquisedec sin esos tres pasajes. Salmo 110, el Salmo, el Génesis 14 y Hebreos capítulo 7 y 8, que hablan del personaje de Melquisedec. Bien, habiendo dicho eso, pasemos entonces a esta diapositiva. Pastor, una pregunta sencilla. Dígame. ¿Cuál fue el propósito del rey Melquisedec? Figurar como, hola. Espiritualmente o desde su punto de vista general, algo sencillo para no quitarle tiempo. No, hombre, tiene una gran representatividad, mi hermano. Si el Melquisedec no aparece en la escritura, no hay sacerdocio de Jesucristo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque Jesús no era levita. Jesús no viene de un orden levítico, de un orden sacerdotal de la tribu de Leví. Si no existiera Melquisedec, no existiera otro orden, o sea, otro orden según el orden de Melquisedec. O sea, eso dice Hebreos, ni siquiera pudiera ser sacerdote porque Jesús venía de la tribu de Judá, entonces no venía de la tribu de Leví, no podía ser sumo sacerdote. ¿Y cómo es que es sumo sacerdote? Porque existe un orden diferente. ¿A dónde está eso? En el Salmo 110:4, ese es el orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? El que aparece en Génesis 14. Dice que el mayor es bendecido por el menor. O sea, ¿cuál es la función de todo eso? ¿Cuál es lo medular? Es que si Melquisedec no aparece en la escritura, no tuviéramos tal sumo sacerdote. No existiera. No puede ser el Jesucristo sumo sacerdote porque no es del orden arónico, porque no es del orden levítico, sino que es de otro orden. ¿De cuál otro orden? De Melquisedec. ¿Y dónde apareció? En Génesis 14. Entonces, por eso le digo yo, es espectacular lo que el Espíritu Santo hizo, que 1000 años antes, en el año 2000, 1000 años después, en el año 1000 de David, y 1000 años posteriores en el tiempo de la iglesia, se habla acerca de este personaje, que la única intención que tenía el escritor, o más bien el Espíritu Santo al dar esta palabra, es especificar por qué nuestro Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto según el orden de Melquisedec, de lo que habla Hebreos capítulo 8 en su totalidad, del mediador, de ese nuevo pacto, de ese
sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que no viene de Aarón, que no viene de Leví, que no viene de los que estaban destinados a ser sumo sacerdote. Ni siquiera sería, dice Hebreos, ni siquiera pudiera ser si no existiera Melquisedec. Es importantísimo. Si Melquisedec no aparece, entonces no habría otro orden, o sea, no habría forma de que Jesús pudiera ser sumo sacerdote. No podía, no se lo podían sacar de la manga de la camisa. Por eso aparece allá en Génesis 14 y por eso aparece en el Salmo 110:4. ¿Estamos claros ahí, hermano? Ok, copiado, pastor. Muchas gracias. Perfecto. Dice, las escrituras no dicen nada de su genealogía, nacimiento y muerte. Ahora, vea lo que dice. Es un tipo de Jesucristo, que es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí está nuevamente explicado. Salmo 110:4, Hebreos 7:21 y aparece también en otras porciones de la escritura. Y no según el orden de Aarón, cuyo origen, consagración, vida y muerte ya conocidas. Usted sabe que el sacerdocio se permitió el sacerdocio arónico allá en tiempos de Elí, ¿verdad? Que no estorbó a sus hijos para hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Bien, algunos, vea lo que dice acá esta escritura, algunos ven en Melquisedec una teofanía, o sea, una aparición visible de Dios. Ahí está, de manifestación visible de Dios antes de su encarnación en Jesucristo. La palabra Salem es una abreviatura de Jerusalén. A eso aparece en el Salmo 76:2. Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Entonces, ¿qué está diciendo ese acontecimiento de que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec? Es que Abraham era menor que Melquisedec. ¿Y cómo es que era menor que Melquisedec? Porque en los lomos de Abraham estaba diezmando también Leví. Y Leví era el encargado de recibir los diezmos y como que Leví los estaba otorgando a Melquisedec. Y es porque Melquisedec era superior a todo ello, porque de ese orden venía o vendría nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice que se ven en Melquisedec una teofanía, una visión, una manifestación visible de Dios, es que algunos lo ven de esa manera, pero yo le he explicado, como dijo bien mi hermana, que allá Hebreos determina que Melquisedec fue alguien, ¿verdad? Que fue semejante, no fue él, fue semejante al Hijo de Dios. Seguimos acá, ¿qué horas son? Sí, tenemos 11 minutos. El significado del diezmo, esto es nada más un poquito, para darle un poquito de espiritualización al versículo, una manifestación de adoración y sometimiento, una gratitud por un triunfo, todo esto encierra por lo cual estaba diezmando Abraham, ¿verdad? Una manifestación de adoración y sometimiento, una gratitud por un triunfo obtenido, una manifestación del creyente que sirve a Dios, y que sostiene su representante en la tierra. Recuerde que cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, usted lo que está haciendo pues es reconociendo que el que le ha entregado todo lo que usted tiene ha sido el Señor. Recuerde que a Él le pertenece la tierra y su plenitud. Él es el que le pertenece el oro, la plata. Él es el que tiene toda la potestad sobre lo que existe en esta tierra. Por eso dice Pablo en el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad? No con tristeza, pues Dios ama al dador alegre. Así que es una actitud, ¿verdad? Es una manifestación que usted y yo hacemos, pues, porque sabemos que Dios se merece, pues, ¿verdad? Lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y no es que Dios se lleve el dinero, sino que todo eso sirve para la predicación del evangelio. Bien, Sodoma y Gomorra en Génesis 19, aparece un evento ahí, el Señor reveló a Abraham que había determinado destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué la esposa de Lot miró atrás? Mire qué tipifica a la mujer de Lot, ¿verdad? Porque su tesoro estaba en Sodoma, ahí estaba también su corazón. Lucas 12:34 habla de eso, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. También hay columnas de sal en la cercanía del extremo sur del Mar Muerto. Aquellos que están llevando cultura o costumbres están viendo un poquito de ello. ¿Qué se cree que en esas, cómo se llama? En ese Mar Muerto, ahí creen que fue sepultada esa ciudad, ¿verdad? Están lo relacionado a Sodoma y Gomorra. Entonces, las cuales llevan el nombre de la esposa de Lot.
Lot vino a ser antepasado incestuoso de dos enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Recuerde que las hijas emborracharon a Lot para que tuviesen descendencia, ya que habían muerto todos los que moraban pues en sus alrededores. Entonces, los moabitas y los amonitas por eso vinieron a ser enemigos de los israelitas. ¿Producto de qué? Del incesto, ¿verdad? De las hijas de Lot. El sacrificio de Isaac, usted tiene que ver un cuadro espiritual en este sacrificio. Recuerde que cuando usted ve todo lo relacionado, cuando usted lee Génesis 22, todo lo relacionado a Abraham e Isaac, usted lo toma literalmente y lo pone en el cuadro de el sacrificio de Cristo y le va a encajar perfectamente. Todo. El único hijo de Abraham, hablando del hijo de la promesa, obviamente, eso era lo que Dios había establecido. Dios envió a su hijo único, a su unigénito hijo para morir por nosotros. Y ahí va el cuadro, ¿verdad? En lugar, ¿verdad? De sacrificar a Isaac, le puso un cordero, ahí se lo estableció. Jesús fue nuestro cordero. Así es de que ve un cuadro espiritual en Génesis 22 del evento entre Abraham e Isaac. Es el evento de la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la prueba de la suprema fe del patriarca. Hemos leído varios pasajes en la escritura hoy acerca de esta prueba difícil de que él, pero aún así le creyó a Dios. El propósito de Dios era triple en esta prueba ante Abraham. ¿Cuáles eran los propósitos al pedirle a su hijo Isaac, Dios a Abraham? Fortalecer la fe de Abraham, aunque no lo crea, hermano, las pruebas nos fortalecen, las pruebas nos hacen dependiente más de Dios. Cuando yo soy débil, dice la escritura, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando en mi debilidad yo ya no puedo humanamente, cuando yo tengo que depender espiritualmente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las pruebas nos fortalecen la fe. También las pruebas que pasamos, ¿verdad? Nos dan la oportunidad de una victoria mayor. No pueden haber victorias, ¿verdad? Si no hay pruebas. No pudo haber salido Israel de Egipto si no hubieran habido pues dificultades ahí en la opresión que tuvo el pueblo de Israel. Y así, ¿verdad? Todo el desierto hubieron pruebas. Cuando enfrentaron ahí a Jericó hubieron pruebas, luego las batallas, las guerras que tuvieron para haber victorias posteriormente. También un tercer propósito en el evento de Abraham e Isaac era recibir una revelación más profunda de Dios y su plan, por lo que llamó a aquel lugar Jehová, déjenme ver que no veo por aquí, Jehová Jireh, Dios proveerá. Pero cuando dice que lo que buscaba en ese tercer propósito es recibir una revelación más profunda de Dios, no solamente en que Dios proveerá, eso es uno de los atributos de Dios, Jehová Jireh, Dios proveerá, sino que cuando dice una revelación más profunda es que en el cuadro de Abraham e Isaac se está viendo una sombra del cuadro de Cristo en la cruz. Eso es lo más importante. Entonces, el triple propósito, no se le olvide para efectos de examen, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Quería fortalecer la fe. Dios da la oportunidad de una victoria mayor y también de una revelación más profunda o mayor en este acontecimiento. Bien. Igual a Jesús, Isaac tenía ciertas características. Veamos por qué se parece este cuadro al de Cristo. Era el hijo de la promesa cuyo nacimiento fue milagroso. También el del Señor Jesús fue milagroso. Aquí la Virgen dice Isaías 7:14, concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fue llamado único y llamado hijo de su padre. También porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, su único hijo. O sea, amaba a su hijo, obviamente. Tercero, fue presentado como sacrificio por su padre. Cristo fue la ofrenda, el sacrificio perfecto por el pecado y fue un hijo obediente y sumiso. Eso dice Hebreos 5:8, que Cristo fue obediente hasta la cruz. Algunos preguntan cuando vemos esto, o sea que era desobediente Cristo. No, lo que está diciendo que fue obediente hasta la cruz es que fue su forma de demostrar la obediencia. No es que él aprendió la obediencia, que no la conocía, sino que fue la demostración, ¿verdad? Lo que dice en el griego, la traducción, lo que él demostró su obediencia yendo hasta la cruz. Eso fue, o eso es lo que significa este pasaje de Hebreos 5,
5:8. Quiero ver qué más falta. La muerte y sepultura de Sara, eso aparece en Génesis 23. Sara es la única mujer de la Biblia quien se menciona la edad que tenía 127 años al morir. Esto llevó a Abraham a adquirir su primera propiedad en Canaán, o sea, en la cueva de Macpela. Usted ahí la puede buscar en Génesis 49:31. Ahí está la ubicación de la cueva de Macpela. Mire ahí donde aparece la cruz, cerca de Hebrón, ¿verdad? Cerca también de Jerusalén. Muerte de Abraham aparece en Génesis 25. Abraham murió a la edad de 175 años y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac e Ismael en la cueva de Macpela. Ya estos solo son datos. Luego surge Jacob como heredero del pacto. Todo lo que vimos de Abraham, vimos un pasaje que fue coheredero Isaac y Jacob. Las promesas se vinieron, ¿verdad? Dando nuevamente a la descendencia de Abraham. La promesa que fue hecha a Abraham también le fue hecha a Isaac y también le fue hecha a Jacob. Del 37 al 50 de Génesis, ¿verdad? José, el hijo de Raquel, fue el orgullo y la alegría de Jacob. Dice que lo amaba. Usted lo puede encontrar ahí a partir de Génesis 37 en adelante. Dice que amaba a José, Jacob, porque lo había concebido en su vejez. Y obviamente el último de los hijos fue Benjamín, ¿verdad? Pero el penúltimo había sido José, el soñador. Por medio de José, Dios libró la hambruna en Canaán a la familia. Yo creo que esta historia usted más o menos la conoce perfectamente. Después de estar en Canaán, venden a José como esclavo. José va a dar a Egipto. En Egipto se convierte en segundo de Faraón. Y por orden de Faraón, pues ahí llegaron a vivir 430 años. Eso dice Éxodo 12:14, de los cuales 400 años estuvieron como esclavos. Aquí hay una diferencia de 30 años que preguntan, ¿cuántos años estuvo allá en Egipto? 430, como dice Éxodo, o 400 años, como dice Génesis 15. Hay dos versiones, por lo menos las que yo enseño en cuanto a este pasaje. La primera de ellas es que dicen que los primeros 30 años fue de mucho gozo, de mucha alegría, porque el faraón, ¿verdad? Que había puesto a José como segundo, se confabulaba pues con los israelitas. Obviamente José era israelita y por tal motivo gozaron de mucha bendición. A partir de la muerte del faraón que conocía a José, o por lo menos que lo había puesto como segundo, a partir de ahí pues comenzaron los otros 400 años que dice la escritura. Esa es una versión. 430 años en total, 30 años de prosperidad, de tranquilidad y 400 años de opresión. Pero hay una segunda versión. Y esta versión es un poquito más larga, pero si usted es un estudioso de la escritura, puede buscarlo, ¿verdad? Ahí en documentales. Y es que dicen que la opresión comenzó desde que ¿cómo se llama? Ismael, cuando Sara dice que Ismael y Agar veían mal a Sara, ¿verdad? Y por eso que la despidieron a Agar. Y se cree que a partir de ahí hay una numeración por ahí, usted la busca en internet porque es un poquito larga. A partir de la opresión que sentía Sara e Isaac por Ismael y Agar, porque ¿cómo se llama? Lo veían mal porque ya Ismael ya estaba crecido, tenía como 13 años. Se dice que de ahí pues han venido sufriendo la opresión, ¿verdad? Todos los que son descendientes de Abraham por el lado de Isaac. Ahí busca esa postura, hay dos posturas. Yo me quedo con la primera, porque dice Éxodo que cuando se levantó un faraón que no conocía a José, pues oprimieron al pueblo de Israel. Pero me quedo con lo siguiente que quiero decirle en relación a estos 400 años. Que Dios mandó la opresión, y esto es doctrina realmente. Dios mandó la opresión porque el pueblo de Israel se había acomodado en Egipto, en tierra de Gosén, y ya se habían pues establecido muy bien allí y ya no querían llegar a la tierra prometida. Ya ellos estaban muy cómodos ahí y Dios tiene que mandarles la opresión para que ellos anhelen salir de Egipto. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? La redención del hombre. Luego José y Jacob murieron en Egipto. Esta diapositiva ahí las puede leer en la casa. Solo 3 faltaban ahí. Ahí con eso terminamos la clase que teníamos pendientes que no pudimos terminar. Esa es la clase número 4. Bien, mis amados hermanos, estamos entonces acá terminando esta clase. No sé si hay algún comentario rapidito, una persona nada más, si tiene algún comentario de la clase, y si no vamos a orar, ya son las 8:02. Así que
La próxima semana espero yo que todos estemos ahí tempranito para comenzar todos juntos. A las 6 y a las 5:45 solo habían 39 todavía de 70 que hay en esta clase. Bien, ¿algún comentario? Pastor, la diapositiva la va a enviar. ¿Qué? Hoy la voy a publicar inmediatamente ahí en Google Classroom para que usted la pueda tener. Gracias, pastor. Ok, bien, ahí se acabó, ¿verdad? El comentario, la pregunta que iban a hacer, se le terminó el tiempo. A ver, pidámosle ahí, hermana Mónica García, no sabía que era Gómez usted, hermana Mónica. Gómez de García. Salúdeme, Ya veo que la doble me tocó al cuadrado, me tocó Gómez y García. Excelente. Ahí me saluda Raulito por ahí. Ay, muchas gracias, pastor. Yo le doy sus saludes y vamos Amén. a orar. Oremos entonces, hermanos. Vamos a orar. Ámimo, buen Dios, gracias te damos, Padre, por un día más. Padre, gracias por esta enseñanza, porque has revelado tantas cosas, Señor. Te agradezco por la vida de Pastor Robles, Señor. Te pido que lo bendigas, que le des, Señor, entendimiento para que él pueda, Señor, de usar más esta palabra, Señor, para que nos pueda enseñar, para que pueda redarguir de él tanto conocimiento que hay, Padre. Bendícelo a él, a su familia, su negocio, su iglesia, Señor. Y desde ya, Padre, porque yo sé que la oración de 2 o 3 dobleces no hay nada que lo resista, Padre. Oramos por ese terreno, Señor. Creemos que así como nuestro padre Abraham tuvo fe en ti, nosotros también, porque es para engrandecer tu gloria, Señor, tu reino, Padre. No es para un hombre, es para engrandecer tu reino. Tú sabes que este hombre está a tu disposición, Señor. Gracias por su familia, gracias por su ministerio, Señor. Bendecilo, guardalo y así bendice a cada uno de los que acá estamos estudiando, Señor, porque no es para vanagloria de nosotros, es para engrandecer tu reino, Señor, es para dar a conocer toda esta palabra y este conocimiento, Padre, que tú un día lo diste a conocer, Señor, y es revelado generación tras generación, Padre, año tras año. Yo te agradezco, Señor, porque tú nos ayudas, nos das entendimiento, bendice a nuestra familia, Señor, porque hay veces, Señor, seguir tus caminos no es tan fácil, Señor, pero creemos fervientemente en el llamado que tú nos has hecho, que es ir y predicar al mundo entero tus promesas, tus beneficios, Señor, de ser llamados tus hijos. Bendice a cada familia, Señor. Bendice cada mesa, Padre. Bendice cada provisión que hay aquí, Señor. Provee en la familia, Señor amado. Gracias te doy por la vida. Gracias te doy por cada segundo, Señor, que puedo ver tu gloria, Señor. Gracias por todo. En el bendito nombre de Jesús, guárdanos, cuídanos y séllanos desde la cabeza hasta nuestros pies, Señor, de esta pandemia, Padre. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor amado, y agradezco, Padre, por la materia de Pentateuco y por la vida de mi pastor Robles, Señor. Bendícelo, guárdalo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos.